Hola mis queridas amigas, mi nombre es Narrator Name y hoy quiero contarles una historia sobre una abuela que una vez me habló de su propia abuela. Una historia que cambió para siempre la manera en que veo el amor, la fuerza y la familia. Toqué la puerta sin hacer ruido, con las manos todavía oliendo a café y a jabón de lavanda. Era una tarde de noviembre, el 3 de noviembre de 1998, y el viento arrastraba hojas amarillas por la vereda como si fuera una escritura que alguien había olvidado terminar. Ella abrió con el ceño fruncido, me miró de arriba a abajo, y por un instante pensé que no me reconocía. Sus ojos, pequeños y brillantes, me miraron como si viera a una extraña en su puerta. «¿Quién eres?», preguntó, con la voz áspera que el tiempo le había regalado. «No recibo visitas». Yo me reí para disimular el nudo en la garganta. Ella era mi abuela de la que me habían contado tanto, la que había vivido desde Georgia, como decían en el pueblo, con acento y todo. Pero no había nada de teatral en esa puerta, ni en la cocina donde el frasco de vidrio con monedas seguía sobre la alacena, ni en las perlas guardadas en un pañuelo junto al viejo crucifijo. Su casa olía a pan tostado, a colcha arrugada y a humo de leña. Era pequeña, con una ventana que daba a la calle principal y una cortina con flores descoloridas. En la mesa, un plato de porcelana con bordes dorados tenía una taza astillada. Mi abuela siempre decía que el borde astillado era parte de la historia del plato, que las cosas rotas sirven para recordar. Abrí la bolsa con la que había venido y saqué una carta amarillenta que me había dado el señor del correo aquella mañana. Para la señora Eudora H., decía con su letra temblorosa y la dirección 412 Oak Street, Savannah, Georgia, la firma apenas un garabato. A. La carta olía a tinta vieja. Mis manos temblaron. Ella la vio y su rostro cambió. No se volvió más joven, no. Se volvió más curioso, como una lámpara que se enciende en la penumbra. «¿De dónde sacaste eso?», preguntó, y por primera vez la voz dejó entrever algo que no era solo desconfianza. Me senté y le ofrecí la silla de siempre. Quería que me contara, y en el fondo yo quería ser la guardiana de lo que ella decidiera compartir. Porque yo había venido a buscar una historia, no la mía, sino la de su abuela, esa mujer que había emigrado desde Georgia y cuya vida había quedado hecha jirones en las historias familiares. Siempre fue orgullosa, decía que las perlas no se prestaban. Guardaba las cartas bajo la colcha. Nunca habló de un cierto verano de 1924, palabras sueltas, como monedas en un frasco. Yo había recogido esas monedas durante años y las había traído hasta esa puerta, con el coraje de quien sabe que las cosas pequeñas guardan las pruebas de las grandes verdades. Ella suspiró. Se llevó la mano al cuello y tocó las perlas que guardaba en el pañuelo. Las perlas eran pequeñas, no más que guisantes, y su color era un blanco opaco, gastado por los años y por las lágrimas. Mi abuela Eudora las acarició como si fueran el cuero de un viejo libro. Entonces, con voz quedita, empezó a hablar. Mi abuela nació el 14 de mayo de 1889, en un pueblo donde las veredas olían a magnolias y a sudor. Se quedó mirando la taza astillada. Siempre decía que el mundo se rompe y se cose igual que una colcha, con puntadas torcidas pero firmes. Yo la recuerdo con un delantal, recogiendo monedas en un frasco para mandarnos pan cuando llegó la peste de 1918. Se rió. Sí, tuve una abuela que guardaba frascos de monedas y cartas escondidas. Me contó que la abuela se había mudado a Savannah, Georgia, en 1920, después de haber perdido casi todo, no por un marido ni por un escándalo,
ninguna de esas historias que suelen contar por las esquinas, sino por la sequía y por la necesidad de un trabajo que pagara por lo menos lo suficiente para comprar harina. En sus manos, las perlas no eran joyas, sino promesas, la promesa de nunca ponerse en manos de quienes no respetaran su memoria. Cosas de mujeres, me decía mi abuela. Nosotras no heredamos tierras, heredamos nombres y la forma de decirlos en voz alta. La casa donde vivía mi abuela tenía una colcha hecha por su propia abuela. La colcha, un mosaico de telas con estampados de lavanda, rojo y azul marino, cubría una cama que nunca hacía justicia a las historias dormidas en sus pliegues. Cada recuadro de la colcha tenía una etiqueta cosida con una fecha: 1902, 1911, 1917, 1924. Mi abuela me mostró la última etiqueta, 12 de septiembre de 1924, y dijo algo que no esperaba. Ese día cambió todo. Y luego me enseñó un sobre escondido entre las telas, un sobre sin dirección ni sello, con un pergamino doblado que apenas se sostenía por las manos temblorosas de la tela vieja. Mis dedos rozaron la superficie del sobre. Había manchas, como de lágrimas secas. Mis ojos se clavaron en la escritura, para que nadie borre mi nombre. ¿Quién había escrito eso? ¿Qué nombre quería proteger? Yo no sabía entonces que esos pedacitos amarillentos iban a ser las piedras con las que iría reconstruyendo un camino que muchos preferían olvidar. Me contó de cómo, cuando era joven, su abuela le decía que no fuera a confiar nunca en la voz alta de los que tienen plata. La plata compra sonrisas, mija, pero no las guarda. Me reí, porque en mi pueblo esa era una frase que se repetía con frecuencia, pero de la boca de mi abuela sonaba como una sentencia que venía de lejos, con acento sureño y con olor a té. Ella decía que la gente de Georgia tenía dos maneras de mirar. Una miraba la cosecha, la otra miraba cuánto había en tu frasco. ¿Por qué se fue sola? Le pregunté, y su mirada se perdió por un momento en la ventana que daba a la calle. Porque prefirió la libertad de una colcha hecha con sus manos a las deudas de una promesa que no había pedido, contestó. Prefería guardar las cartas y las perlas a hablar por boca de otros. Y además, mi abuela era obstinada. Cuando decía que no, no había manera de convencerla. Me contó que la abuela dejó una carta sin remitente en la oficina del registro, una nota con fecha 1925, en la que pedía que se respetara su nombre y su historia. Era un gesto pequeño y altísimo. Una carta para el papelerío que no decía quién debía leerla, pero que pedía, con la rigidez de quien escribe para sobrevivir, que su identidad no fuera borrada por papeles oficiales ni por hijos con prisa. Esa carta había sobrevivido a incendios, a mudanzas, a la indiferencia, porque mi abuela la guardó siempre en el frasco de las monedas, pegada al vidrio con un pedazo de cera. Yo la miré y pensé en mi propio frasco de monedas en la cocina, de mi casa, en las perlas envueltas en papel de estraza que mi madre me había entregado una Nochebuena, y en las cartas que mi abuela me había prometido mostrarme cuando estuvieras lista. Yo había crecido con esa promesa, con el refrán de que las cosas de las abuelas venían a su tiempo. Pero ese tiempo, pensé, había sido siempre evasivo. Ella me habló de pequeñas humillaciones que habían comenzado años después. Vecinos que decían, es demasiado vieja para vivir sola. Y la hija del vecino que un día, sin mala intención o con mala intención, nunca supimos, decidió que sería mejor llevarla a un hogar, como si la vida de una mujer pudiera caber en una casa con horario y reglas. La comunidad empezó a mirar con una mezcla de caridad y frialdad, como quien mira una reliquia incómoda. Esa frase me llegó a los huesos, dijo mi abuela. Eres muy vieja para vivir sola. Le cambiaron el tono a la palabra soledad,
como si fuera una enfermedad. Yo respondí con mi colcha y con mis perlas. Un día llegó un joven del ayuntamiento con papeles hablando de evaluación social y de cuidado adecuado. Mi abuela, en su obstinación, le ofreció una taza de té y una galleta, y le mostró la colcha. Le habló de la sequía de 1918, de cómo había salvado a su hermano con harina escondida, y de cómo las perlas no eran joyas sino recordatorios de promesas. El muchacho, según la abuela, se quedó confundido. No entendía que la vida de una abuela era un rompecabezas hecho de pequeñas resistencias. Lo que más me dolió, dijo Eudora, mientras sus dedos rozaban las perlas, fue ver cómo la gente que antes le llevaba comida comenzó a evitarla. Los llamados al bienestar parecían más importantes que la memoria. ¿Quién decide eso? ¿Quién mide el valor de una vida con un formulario? Yo pensaba en mi propia ciudad, en las voces que a veces escuchaba atrás de puertas cerradas. Ya es hora. ¿Hora de qué? ¿Hora de olvidar? La idea de que alguien pudiera dictar la hora de una vida me llenó de rabia silenciosa. Y entonces, como quien no puede más con un secreto, mi abuela sacó de debajo de la colcha un paquete envuelto en tela de lino. Lo desenvolvió con cuidado, como si cada pliegue contuviera una promesa frágil. Una con su abuela joven, con un vestido sencillo y un sombrero de paja. Otra, de una fábrica, con mujeres alineadas en una línea de montaje. Otra, más vieja aún, con una mano sosteniendo un sobre. En el reverso de una de las fotos estaba escrito: Florence, 1923, 412 Oaksane, Florence. El nombre de mi tatarabuela. Un papel que de golpe nombraba el lugar que no era mi pueblo, que era otra lengua, otra costumbre. Siempre pensé que Florence era una palabra que solo vivía en los relatos, dijo mi abuela, hasta que vi la dirección en la foto. Mis ojos recorrieron las imágenes. Noté un sello en una de las fotos. Savannah Photographic Co. Era tangible. Una ciudad, una dirección, gente que había vivido y respirado en un mapa que ahora parecía demasiado lejano para mi lengua materna. Pero ahí estaba, claro como agua. ¿Y la familia? Pregunté, pero ella no quiso decir más. Solo me indicó el frasco de vidrio, tapado con una tapa de metal oxidado, donde las monedas tintineaban y junto a ellas había una carta enroscada. Abrí la carta con reverencia. La letra era curva, de pluma seca. Si alguna vez mi nombre corre peligro, que esta carta recuerde que yo fui. Decía más cosas, fechas, lugares, una mención a un acto realizado en 1924, un botón cosido con hilo negro como prueba y una petición, que mi nombre no sea vendido por deudas que yo no contraje. La carta mostraba que había algo más que una historia de supervivencia. Había un conflicto que necesitaba justicia. Me quedé en silencio por un momento. Nunca imaginé lo que encontraría. Hola, mis queridas amigas. Mi nombre es Narrator Name, y hoy quiero contarles una historia sobre una abuela que una vez me habló de su propia abuela. Una historia que cambió para siempre la manera en que veo el amor, la fuerza y la familia. Me quedé en silencio por un momento. Nunca imaginé lo que encontraría. El polvo de la casa de mi abuela parecía conservar historias como si fueran polen. Al remover un trocito, se levantaba un aroma a papel viejo y a té negro. Ella me miraba de reojo, con esa mezcla de orgullo y miedo que las mujeres viejas guardan cuando una memoria sale a la luz. Se acomodó la colcha sobre las rodillas y desplegó otra foto, una que no había visto en mi vida. Florence joven, mirando a la cámara con el ceño apenas fruncido, y en la mano un sobre doblado. Detrás, una nota. No vendas el nombre. FH 12/9/1924. Ese sobre, me dijo mi abuela, lo vi por última vez el día que cruzó el río para hacer el acto. Nadie supo bien qué era ese acto, hasta ahora. Sus dedos temblaban. Yo también sentía temblar las palabras dentro de mí. ¿Qué acto?
¿Qué río? ¿Qué había hecho Florence, que exigía guardar un nombre como si fuera una semilla? Mi abuela me contó que, después de aquella fecha, comenzaron las cartas anónimas, los murmullos en la iglesia y los visitantes que siempre usaban guantes como quien maneja reliquias. Al principio pensé que eran chismes del pueblo, pequeñas mentiras que encogen con la distancia. Pero había algo más. Un nombre borrado de los papeles públicos. Transferencias que aparecían sin explicación y una suma, una cantidad pequeña para la vista de los poderosos, pero enorme para una mujer que vivía de monedas en un frasco, que cambiaba de manos sin que nadie pusiera atención. 250, dijo ella de pronto, contándome en voz baja. Eso fue lo que pagaron por la tierra de Florence en 1931. $250. Era lo que costaba, según los papeles, una parcela que daba al arroyo. Me sentía aferrada a cada cifra que pronunciaba. Las sumas eran hilos que, al tirar de ellos, podían deshacer nudos antiguos. ¿Do en cuenta? ¿Quién se cree dueño de una vida por tan poco? Decidimos que había que ir a Savannah, no para buscar nostalgia, sino para buscar papeles. Yo, que había venido de lejos, acepté acompañarla. Ella se puso el viejo abrigo azul, el que tenía un botón de nácar en la solapa, y dijo con voz bronca, «Si van a borrar a mi abuela, la voy a nombrar yo misma en cada libro que encuentre». Esa frase estuvo en mi cabeza todo el viaje. El Chatham County Courthouse olía a barniz y a solemnidad. Las escaleras de madera crujían con un sonido que parecía un conteo regresivo. Las paredes estaban llenas de placas y fotos de alcaldes con corbatas que habían cambiado con los años. Pero el archivo, ese cuarto oscuro al fondo, era lo que buscábamos. Cientos de folios, legajos atados con cordeles, y un hombre con gafas que parecía haber nacido entre las cajas. «¿En qué puedo ayudarles?», preguntó el hombre, con una voz que combinaba curiosidad y rutina. Le contamos quién era Florence, que vivía en Oak Street, que había una carta y un botón cosido en la colcha. Él frunció los labios y nos ofreció un guante de tela para manipular los documentos. Fue entonces que entendí que los papeles no eran solo hojas, eran la piel de las vidas que desde hacía años nadie miraba con cariño. Sacó un rollo de legajos que contenían transacciones de la década de 1920 y 1930. Al principio todo parecía normal. Transferencias con sellos, firmas temblorosas, anotaciones en tinta. Pero una hoja llamó mi atención. La escritura no coincidía con la de la carta que teníamos. La firma de Florence estaba mal copiada, como si alguien hubiera intentado imitar su letra a desgano. La tinta no coincidía, murmuré, sin darme cuenta que hablaba fuerte. La tinta no coincidía. La tinta no coincidía. Ese pequeño detalle explotó en la sala como una nota discordante. El encargado nos dejó revisar más hojas. Encontramos algo que nos heló. Un poder de venta firmado en 1931 por una FH, donde se autorizaba a un tal Samuel Caldwell a vender la propiedad por la suma mencionada. Pero el verdadero sello del notario tenía una marca que no correspondía a la época. Alguien lo había pegado después, y en un margen, casi borrado por la humedad, había una anotación. Pago recibido, 10-11-1931, 250 mere. ¿Quién era Samuel Caldwell?, pregunté. El hombre del archivo hizo una mueca y buscó en otro montón. Sacó una vieja tarjeta amarillenta. Caldwell & Co., Corredores y Gestoría, 22 Market St. Encontramos también una lista de clientes donde aparecía el nombre de un Hargrove Enterprises, con una nota, garantía por parcela 7, Arroyo Sur. Hargrove. El nombre le sonó a mi abuela, como si quisiera morderlo y escupirlo. Hargrove, Hargrove. La historia empezaba a dibujarse como una red. ¿Por qué alguien vendería el nombre de otra por 250? Me preguntó mi abuela, con la mirada fija en una letra que parecía traicionarla. Porque había modo de hacerlo pasar por necesidad, dije.
porque si declarabas a alguien incapaz, podías disponer de sus bienes. Y si había gente dispuesta a mirar para otro lado, las leyes se convertían en alfileres. Mi abuela respiró fuerte, como quien sostiene la orilla de una cuesta. ¿Habían declarado a Florence incapaz? ¿Quién lo hizo? ¿En qué circunstancias? Las pistas nos llevaron a una carpeta más pequeña, actas de una evaluación de capacidad realizada en 1930, con la firma de un médico local y la declaración de 2 testigos que aseguraban que Florence no podía administrarse. Son nombres conocidos, dijo el archivista. Uno es el Dr. McAllister, el otro un tal J. Brantley, que figuraba como vecino y apoyo moral. Alguien había reunido testimonios que convertían a una mujer en sombra, y con esa sombra se había hecho negocio. Pero faltaba algo. ¿Por qué lo habrían hecho? ¿Por venganza, por dinero o por conveniencia? Y lo más doloroso, ese alguno tenía descendientes que aún vivían, que habían heredado no solo bienes, sino la impunidad de haber borrado un nombre. ¿Dónde podemos ver el testamento o los papeles anexos? Le pregunté al hombre con gafas. Nos llevó a una caja cerrada con llave. Solo podían abrirla con la autorización de un superior. Llamaron por teléfono y tras un intercambio de palabras en voz baja, una mujer joven apareció con pasos rápidos. Miss Carter, se presentó. Tenía una carpeta blanca y un sello que brillaba. Nos miró con algo parecido a compasión y nos dejó pasar. Encontramos un documento dentro, también doblado, que parecía un secreto envuelto. Era una carta firmada por Florence el 30 de agosto de 1924, dirigida a A, la misma inicial que había visto en la carta que me llegó a mi mano semanas antes. La carta decía, con una ternura feroz: si alguna vez intentan borrar mi nombre, pónganlo en un lugar donde nadie lo encuentre, pero donde mi nieta pueda descubrirlo. Guarda mi botón, pónselo a la colcha. El nombre es la raíz. No lo arranques. Firmado Florence H. A. Murmuró mi abuela. ¿Quién era A? Miss Carter nos miró como quien sabe más de lo que muestra. A es Agnes Wilkes, dijo. Ella trabajó muchos años en la oficina del registro. Era discreta. Se decía que ayudaba a la gente a resolver problemas si la familia la pagaba. Agnes Wilkes. Un nombre que parecía una tecla que alguien presionaba una y otra vez hasta que el sonido se volvía ruido. La carta no era una prueba per se, pero era una guía. Florence había confiado en esa inicial, había dejado instrucciones claras y había pedido que su botón fuera la prueba material. Buscamos en la colcha, en las costuras donde mi abuela me había mostrado una costura negra, y allí, entre telas, encontré un botón cosido a la manera de un secreto, un botón de nácar, con una hendidura peculiar en el borde y debajo, un trocito de cinta con la fecha 12/9/1924. La prueba física estaba con nosotras. El botón y la carta se miraron y, por un instante, me pareció escuchar la voz de Florence diciendo: «Guarda mi nombre». Como agua que llega a la orilla, la evidencia empezaba a bañarnos. Si podemos probar que la firma fue falsificada, dije, podemos pedir la nulidad de la venta. Podemos pedir que se reconozca el nombre. Mi abuela sonrió con esa sonrisa agria que tienen las que han esperado mucho por justicia. No quiero plata, dijo. Quiero el nombre devuelto. Ese deseo sonó más terrible que cualquier reclamo de riqueza. Era como pedir que se reconociera una vida. Pero la historia no era tan simple. Mientras rebuscábamos, Miss Carter me mostró un sobre sellado que no correspondía con los demás. Un acta notarizada donde aparecía la firma de Agnes Wilkes, que confirmaba que ella misma había actuado como testigo eficiente en la venta de 1931. La letra coincidía. Agnes, que había trabajado en silencio, había firmado como quien amarra un cabo para arrastrar una carga. ¿Había sido cómplice? ¿Había vendido la memoria a cambio de favores? La idea me revolvió el estómago. Encontramos, además,
Una nota sucia, un recibo, con la anotación AW, 50-0, recibido por servicios, $50. Una suma que hoy sería ridícula, pero que entonces, para manos humildes, era un sueldo. Había de nuevo transacciones que mostraban cómo la necesidad convierte a las personas en partes de una máquina que aplasta nombres. La lista de involucrados no es pequeña, dijo Miss Carter. Muchos ya murieron, pero hay familias y hay propiedades que siguen. A veces la historia duerme y nadie la despierta porque exige trabajo. La memoria exige trabajo. Sin trabajo, la verdad se pudre. Nos fuimos del archivo con el botón en una bolsa de papel y la carta en la mano. Pero no entendíamos todo todavía. Había un documento clave que faltaba, el acta completa de la evaluación de capacidad de 1930. Sin ese papel, la venta podía sostenerse con la excusa de protección. Sin él, la defensa sería más sólida. Miss Carter nos dijo que era raro. La carpeta con el acta estaba incompleta. Alguien había arrancado páginas. Alguien no quiso que se supiera todo, dije. Alguien borró más que tinta, respondió mi abuela. Borraron gente. Esa noche, en la pensión donde nos hospedamos, cosimos el botón a un trozo de tela y lo guardamos cerca del corazón. Hablamos hasta tarde, hasta que la penumbra nos hizo compañeras de confesión. Ella me contó cómo, de niña, Florence le había enseñado a coser, a nombrar las telas y a recitar los nombres de las flores. Nadie me va a arrebatar lo que aprendí de mi abuela, me dijo. Y yo pensé que esa enseñanza era más poderosa que cualquier escritura. Al día siguiente, volvimos al pueblo donde Florence había vivido. Hablamos con la más vieja del lugar, una señora que vendía mermeladas afuera del mercado. Sus dedos, color de nuez, parecían mapas de inviernos. Nos contó que los Hargrove eran gente de negocios que siempre habían querido la tierra cerca del arroyo porque decía que quitaba algo de la vista a la ciudad y, con la vista, se iba la vergüenza. Los Hargrove siempre han sido enjutos, dijo la señora. Cuando alguien se interpone con un nombre, ellos llaman al abogado y listo. Yo anoté cada palabra. Cada nombre era una llaga que al tocarla sangraba recuerdos. Entre confesiones, la señora murmuró algo sobre un viejo cofre en la casa de la iglesia. Un cofre con papeles que nadie abre. La iglesia es el lugar donde los murmullos del bien y del mal suelen enredarse. Entramos a la iglesia con la solemnidad de quien entra a un lugar donde el tiempo no se atreve a correr. Había un hombre que limpiaba los bancos. Su nombre era Tom, y resultó ser nieto de uno de los testigos de 1930. Al escucharnos, su rostro se cerró como una puerta. Mi abuelo nunca habló de eso, dijo. Dijo que eran tiempos dolorosos, pero recuerdo que había una caja en el sótano con sellos de tierra. No la abrían mucho. Nos llevó al sótano. La luz era pobre y olía a humedad. Al fondo, cubierta por trapos, había una caja de lata. La abrimos con manos que casi no obedecían. Dentro había recortes de periódico, una libreta de bolsillo con anotaciones en tinta y una lista de nombres con montos al lado. Y entre ellos una entrada que me dejó sin aliento. Pago a A. Willoughby, 50 Surrey, por servicios de eliminación de nombres. La palabra estaba cortada, como si quien escribió supiera que lo que hacía olía a traición. Esa libreta, dije. ¿Quién la llevó? Tom frunció el entrecejo. Mi abuelo la guardaba porque decía que el mal debe registrarse para que no se repita. Nunca pensé que la gente fuera a usarla como prueba, confesó. Pensé que era un libro de culpa. A veces, las confesiones se esconden en los bolsillos donde nadie quiere mirar. Mientras examinábamos la libreta, un nombre volvió como un latigazo. Agnes Wilkes. Su firma apareció en una nota, con una cifra, y al lado una anotación más reciente. Cuenta liquidada. Hargrove Co., 1952. Hargrove. El hilo volvía a esa familia.
Si Hargrove Company había pagado a Agnes para resolver el asunto, la historia tenía un circuito: abogado, testigos, iglesia, caja de hombre viejo y luego silencio. Era la prueba que necesitábamos para nombrar la cadena. Pero faltaba lo más peligroso: ¿quién de los aún vivos tenía interés en que la verdad nunca saliera? Y allí estaba la respuesta, entre líneas y sellos antiguos. Un nombre que no imaginé ver en tinta de mi tiempo. El apellido Hargrove seguía en la ciudad. Y el nieto del fundador, según nos dijeron, era consultor de una empresa que hoy administraba terrenos en la zona. «Si ustedes quieren revivir esto», dijo Tom, «tengan cuidado. Hay gente que no deja que los esqueletos salgan de los armarios sin cobrar un precio». El aire se volvió más denso, como agua que se prepara para una tormenta. Nos miramos y supimos que el siguiente paso sería enfrentarnos a alguien con poder. No era solo papel, era orgullo, era silencio comprado, era la costra que protege la impunidad. Abrí la libreta y una página estaba doblada. Al desplegarla, encontré una nota que no esperaba, una dirección, y junto a ella, un nombre que me heló la sangre. «Ese es el apellido de alguien que aún vive», murmuré. Y entonces escuché, detrás de mí, la puerta del sótano cerrarse con un golpe seco. «Hola, mis queridas amigas. Mi nombre es Narrator Name, y hoy quiero contarles una historia sobre una abuela que una vez me habló de su propia abuela. Una historia que cambió para siempre la manera en que veo el amor, la fuerza y la familia». La puerta del sótano había caído como una promesa rota, ese golpe seco que escuchamos al final del capítulo pasado. Por un segundo pensé que la madera y la oscuridad querían tragarnos. Tom, con las manos temblorosas, buscó la manija. Los trapos golpeaban la luz como si intentaran tapar el tiempo. Me acuerdo que el frío me subió por la nuca, y no por la temperatura, sino porque supe, con una certeza que se instala en la tripa, que ya no había marcha atrás. Habíamos sacado las sombras de su sitio, la libreta, el recibo, la carta de Florence, el botón con la fecha 12/1924. Eso bastó para hacer ruido en la sala del silencio. «No se asusten», dije, como quien enciende una vela para espantar la noche. «Aquí no hay más que papeles viejos y una historia que late». Tom se quedó callado. Miss Carter, que nos había acompañado desde el archivo hasta la iglesia, me apretó la mano con fuerza. Yo sentí el latido de su gesto. Habíamos decidido esa noche misma que no podíamos dejar que la caja volviera a cerrarse. Si la gente poderosa había comprado el olvido con $50 y con firmas pegadas, nosotras compraríamos la verdad con la constancia de nuestros pasos. Al día siguiente, llamé a un abogado. No fue el tipo de abogado que sale en las novelas. Era una abogada de cabello gris, ojos pequeños y una carpeta llena de cejas levantadas. Se llamaba Mariana. Ella miró los documentos con una mezcla de profesionalidad y reverencia, como quien desentierra un fósil y de pronto ve que no es solo hueso, sino historia humana. Tomó el botón, leyó la fecha y dijo en voz baja: «Esto es una prueba material. No solo una carta, es control de custodia». Anotó el número de legajos, el recibo del pago a A. Bellue, 10-11-1931, 5000, y la nota de la libreta de la iglesia. Escribió también el número del acta de la supuesta evaluación de capacidad y suspiró cuando le dije que algunas páginas habían sido arrancadas. «Si conseguimos testigos que recuerden, y sumamos la libreta, la carta y el botón», explicó, «podemos pedir la nulidad de la venta por fraude y suplantación de firma. Además, la confesión, si aparece, sería demoledora. Las palabras nulidad y fraude me sonaron extrañas y pesadas. Yo no quería tanta pelea legal por dinero. Quería que el nombre de Florence respirara otra vez en voz alta. Pero entendí que para nombrarla había que entrar a la arena de las formalidades. ¿Quién diría que el cariño tiene que pasar por tribunales? Mariana nos pidió paciencia y estrategia,
Hizo algo que a mí me pareció de una heroicidad práctica. Pidió copia de los archivos médicos de 1930 y rastreó a los descendientes de los testigos. El doctor McAllister tenía nietos que vivían en la ciudad. Brantley tenía una sobrina que aún recordaba los pasos de su tío. Y sobre todo, investigó a los Hargrove. Hargrove Enterprises no era ya una empresa de campo. Era una sociedad anónima que poseía terrenos y, para colmo, un despacho de abogados con nómina amplia. Pero en su centro estaba el nombre de siempre, Hargrove, el mismo apellido que aparecía en la libreta de la iglesia con el sello Cuenta liquidada. Hargrove Co., 1952. Lo que siguió fue una sucesión de encuentros que parecían piezas de ajedrez moviéndose con paciencia. Llamamos a la familia Hargrove, no para pedir caridad, sino para obligarlos a mirar su historia. La respuesta fue un silencio calculado y luego una carta donde decían que lamentaban el malentendido del pasado y que estarían dispuestos a dialogar. La carta olía a póliza y a limpieza, pero en otro sobre, más humilde y sincero, apareció una nota. Agnes Wilkes había dejado entre sus papeles una confesión. Miss Carter, que me miraba con ojos de quien cree en los pequeños milagros de oficina, había encontrado en los archivos personales de Agnes una carta escrita en 1958, 3 años antes de su muerte. La carta no fue fácil de leer. La tinta temblaba por la edad y por el arrepentimiento. Yo ayudé. Tenía miedo y dinero que llevar a la mesa. Me ofrecieron $50 y me callé. Hice lo que me pidieron por hambre y por mi madre enferma. Lo siento, dijo Mariana, y la voz se le quebró. Esa carta fue un rayo de luz que partió la sombra en dos. No justificaba el acto, pero traía una verdad. Hubo personas que vendieron el olvido por necesidad. Hay, pensé, muchos crímenes que no son solo avaricia. Son fuerzas económicas que obligan a la gente a traicionar su propia historia. Moral breve. El arrepentimiento no borra la herida, pero muestra dónde dolió. Con la confesión de Agnes y la libreta de la iglesia, Mariana presentó la demanda en el juzgado del condado. El expediente fue numerado como Caso No. 99-114, reclamación de nulidad por fraude, FH vs. Hargrove Enterprises. La fecha de la audiencia fue fijada para el 3 de mayo de 1999. Yo memoricé la fecha como quien memoriza una canción que será cantada en público. Me bañé. Me peiné el cabello con la misma calma que me daba mi abuela cuando me enseñó a planchar puntillas, y me puse la colcha en los hombros como un talismán. Ella, mi abuela Eudora, llevó las perlas en un pañuelo y el botón en un bolsillo interior, cerca del corazón. El día de la audiencia, el tribunal estaba más lleno que una misa de domingo. La gente se enteró, algunos por curiosidad, otros por justicia. Entre los asistentes había Tom, Miss Carter, la señora que vendía mermeladas, Mariana con su carpeta, y también algunos jóvenes de la universidad que querían ver cómo la memoria se defendía en voz alta. Los Hargrove llegaron con sus abogados perfectamente planchados. Había una tensión en el aire que olía a expectación y a old money, ese olor que se mezcla de laca y silencio. La abogada de Hargrove intentó de inmediato desacreditar las pruebas. Dijo que la libreta era un recuerdo sin valor legal, que la carta de Agnes no podía probar transacciones del pasado, que la firma, aun si era diferente, podía explicarse por el paso del tiempo. Pero cuando Mariana pidió que trajeran a la mesa el botón cosido en la colcha y la carta de Florence donde se refería a Agnes Wilkes y al botón como prueba material, la atmósfera cambió. La juez, una mujer de mirada clara que parecía más escuchadora que legisladora, sostuvo la carta y la leyó en voz alta. Si alguna vez intentan borrar mi nombre, pónganlo en un lugar donde mi nieta pueda descubrirlo. Guarda mi botón. El nombre es la raíz. No lo arranques. La sala se quedó callada. Entonces pedimos que la firma de la escritura de venta de 1931 fuese sometida a peritaje grafotécnico. Los peritos compararon trazos,
presiones, la inclinación de la F y la H. El resultado fue contundente. La firma atribuida a Florence H. presenta discrepancias consistentes con falsificación. Tinta y sello alterados. La abogada de Hargrove respiró por primera vez como quien reconoce que el tablero de cartas no está a su favor. ¿Y el pago?, inquirió el defensor de la empresa. ¿No existe constancia de que la venta produjo un beneficio legítimo? La libreta de la iglesia, el recibo de AW, 50 Serorego, y la anotación Cuenta liquidada, Hargrove Co., 1952, junto con la confesión de Agnes, formaron una madeja que se apretaba. No era solo la falta de legitimidad de la firma, era una conducta concertada. El juez, con voz firme, dijo que había suficientes indicios de fraude y ordenó una investigación más profunda sobre las operaciones de Hargrove durante 1930-1955. La sala pareció exhalar. Mi abuela me miró con esa obligación de historia que ahora pesaba en sus hombros, y me apretó la mano como quien transmite la última lección de una madre. Llevamos años llamando a la justicia por nombre, dije medio en broma. Hoy la justicia ha venido con papeles. Cuando la investigación pública se hizo visible, algo cambió en la ciudad. Periodistas removieron historias, y gente que antes había evitado a mi abuela empezó a llamarla por su nombre. El eco que produce la verdad no siempre es sonoro. Algunas veces llega como un murmullo que va transformando a las personas. Hargrove Enterprises, presionada por la opinión pública y la posibilidad de una sanción mayor, ofreció una conciliación. Retirar el nombre de las escrituras donde Florence había sido borrada. Reconocer públicamente el error y donar la pequeña parcela al condado para un jardín de la memoria en honor a Florence Hargrove. Además, se comprometieron a financiar una placa conmemorativa en Oak Street. No todo el dinero del mundo puede resarcir la humillación, pero el gesto fue importante. Reconocimiento público por un nombre que intentaron arrancar. La conciliación no fue la justicia completa, pensé. Pero la juez, después de escuchar testimonios, declaró la nulidad de la venta por fraude y ordenó la rectificación de los registros del condado. Se restituye el nombre de Florence H. al registro y se declara la invalidez de la escritura de venta de 10 de noviembre de 1931 por fraude y suplantación de firma. Esa frase en la resolución tuvo dentro la potencia de una oración que regresa como una lluvia que limpia el polvo. No siempre la reparación viene con oro. A veces viene con 3 palabras escritas en un papel que la gente tenía miedo de pronunciar. Pero las consecuencias humanas fueron lo que más me marcó. El nieto de Hargrove compareció en público y ofreció una disculpa que olía a escuela de relaciones públicas, pero que, para sorpresa mía, terminó en algo genuino. Contó que su abuelo le había instruido a hacer lo que era necesario para ampliar la hacienda, que había habido una forma de ver a la gente como simples obstáculos. Dijo también que la confesión de Agnes le había quitado la venda de los ojos. Le pedimos algo que no está en las leyes, que viniera a la iglesia frente a la comunidad y que se arrodillara simbólicamente ante la colcha. Él lo hizo. No fue humillación espectacular, fue un acto pequeño y humano, con manos sudadas y voz entrecortada. Fue para mí un gesto que abrió un espacio para el perdón. ¿Perdón? No lo sé, pero sí hubo reconocimiento. Y hubo otra escena que no olvidaré. El día en que repusimos la placa en Oak Street. Estábamos allí, muchas mujeres mayores, algunas jóvenes que habían ayudado a organizar, Tom con sus manos de trabajo y Miss Carter con una libreta nueva. El alcalde leyó la resolución, y yo, con la colcha sobre los hombros y las perlas en el pecho, recité las palabras que Florence había dejado. El nombre es la raíz. No lo arranques. Lloré sin ruido. Las lágrimas eran pequeñas pero rectas, como alfileres que remiendan una herida. En casa volvimos a poner el frasco de monedas en la alacena.
Había una nueva moneda allí, una moneda que el alcalde había arrojado dentro en señal de restitución. No cambió nuestra economía, pero el tintineo del vidrio me pareció un repique de campanas. Los jóvenes universitarios hicieron un pequeño documentario. La iglesia organizó una vigilia de memoria cada 12 de septiembre, la fecha del botón, para recordar no solo a Florence, sino a todas las mujeres cuyos nombres habían sido arrastrados por la corriente del olvido. La colcha fue exhibida en la biblioteca municipal durante una semana, con una placa que contaba la historia. Colcha de Florence H., 1902-1924. Resguardada por su nieta Eudora. Testimonio de resistencia. Las perlas se guardaron en una vitrina, y cada tanto la abuela las tocaba con la misma reverencia de antes, pero ahora con un brillo distinto en la mirada. Mi abuela, después de todo, recuperó algo que no es tangible, su derecho a decir el nombre de su abuela en la mesa, en la plaza, en la tienda. Hubo un almuerzo en la iglesia donde la gente llevó pan casero, y la señora de las mermeladas trajo un tarro con la etiqueta Memoria y Mermelada. Nos reímos, hablamos, y por primera vez en mucho tiempo la casa de mi abuela tuvieron visitas no por caridad, sino por respeto. Eso fue una victoria lenta y dulce. La dignidad, como el pan, necesita manos que la amasen. Sin manos que la amasen, se endurece. Hubo quienes nos dijeron que todo aquello no arreglaba las cuentas del pasado. Tenían razón, la memoria no sustituye la falta, pero la memoria exige que se diga la verdad. Y cuando la verdad se dice, hay reparación que puede tomar forma. No fue solo la firma que se anuló, fue el tren de silencios que se descarriló. Con el tiempo, decidimos crear un pequeño fondo llamado Frasco de Florence, con las donaciones que la comunidad quiso dar. No era para comprar tierras ni para enaltecernos. Era para ayudar a ancianas que vivieran solas y que necesitaran algo más que palabras. El frasco quedó en la iglesia con una etiqueta, para que nadie necesite vender su voz. Ver ese frasco me hizo pensar en el de mi abuela. El frasco en la alacena no es solo una manera de guardar monedas. Es un modo de guardar memoria. Una tarde, sentadas al sol, con olor a pan y a café, mi abuela me dijo algo que aún me retumba. «Sabes, mi niña, mi abuela me enseñó a coser nombres en las colchas. No lo hacía por vanidad, lo hacía para que, cuando llegara el olvido, al menos quedara la tela que decía quiénes fuimos. El botón era su testigo. Yo pensé en todas las abuelas que guardan botones, cartas y monedas. Pensé en ustedes, mis queridas amigas, que también llevan colchas con fechas cosidas y nombres susurrados. La justicia que obtuvimos fue pequeña en el gran mapa del mundo, pero fue gigantesca en nuestro pueblo, en nuestras vidas. La historia no terminó con una gran venganza. No hubo linchamiento ni castigo público monstruoso. Hubo, en cambio, reconocimiento y restauración. El nieto de Hargrove donó parte de la parcela para un jardín comunitario y su empresa pagó una multa simbólica. Más importante, la ciudad colocó la placa. En memoria de Florence H., 14 de mayo de 1889, 12 de septiembre de 1924, que su nombre permanezca. Ver ese metal colgado en el árbol frente a la vieja casa fue como ver un nombre que vuelve a respirar. Al final, cuando las luces se apagaron en la sala del juzgado y volvimos a nuestra cocina chica, mi abuela dejó la carta en la mesa, apartó las perlas y me miró con una ternura que era también firmeza. Tenía una paz que venía de haber nombrado a quien debía ser nombrada. Me dijo, «No se trata de venganza, mi niña. Se trata de raíz. Las raíces sostienen». Y yo entendí que la justicia que buscábamos no era para castigar, sino para sembrar. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que valore sus recuerdos familiares. Y no olvides suscribirte. Este viejo corazón aún tiene muchas historias que contar. Si quieres, mis queridas amigas,
Mañana puedo traerles otra historia de mi abuela. Hay una carta que habla de un verano en que las estrellas parecían más cercanas. Pero por hoy, cuiden sus frascos, miren sus colchas y si encuentran un botón viejo con una fecha, no lo tiren. Las raíces necesitan ser nombradas.